A continuación por CDNN Canal 23. Solo por CDNN Canal 23. Muy buenas noches, amigos y amigas. Bienvenidos sean ustedes a Temas y Debates. Hoy es lunes 9 de octubre del año 2023. Esta noche vamos a estar conversando con el reverendo Miguel Ángel Casco. Vamos a estar hablando un poco de lo que se dio este sábado 7 de octubre pasado. Estoy hablando de el recrudecimiento del conflicto entre Israel y Palestina. Un conflicto que ya tiene 75 años, déjenme decirle, 75 años de estar sembrando guerra, lucha, sangre y acontecimientos que técnicamente o están predictos ya predecidos más bien en lo que es en la historia, a través de la historia de las Sagradas Escrituras. Es una predicción que ya está hecha, o más bien o viene a ser lo que es una guerra más por parte como las que se han estado dando en el mundo. Yo quiero hablar un poco con el reverendo Miguel Ángel Casco de este tema para que nos haga un análisis bíblico, histórico de este conflicto. Este conflicto que obviamente viene a atentar contra lo que es la paz mundial. Desgraciadamente y lamentablemente, esto podría ser más bien parte de un cumplimiento profético que está plasmado en la Biblia, en la Escritura, la máxima representación de la palabra de Dios, o es una guerra común y corriente como lo que se ha vivido a través de la historia a nivel mundial. Obviamente y lógicamente el gobierno del presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo pues emitió su pronunciamiento y que nosotros, por considerarlo de suma importancia, le vamos a estar dando lectura literalmente a este pronunciamiento, el conflicto entre Israel y Palestina. Es lamentable, es algo lamentable porque obviamente a nosotros como nicaragüenses nos afecta porque no es bueno que estemos hablando de este tipo de acontecimientos, particularmente y principalmente en lo que se da en la franja de Gaza, donde atacan a Israel y un sinnúmero de personas fallecidas, más de 2.000, 3.000 misiles que se enviaron en todo este lapso de que dio inicio más bien esta guerra entre Palestina y israelitas. En breve momento estaremos hablando con nuestro invitado, el reverendo Miguel Ángel Casco, para que hablemos un poquito y nos haga un análisis del pronunciamiento del gobierno del presidente Ortega y nos haga también una cronología de un análisis bíblico histórico de este mismo tema que vamos a estar abordando. Por ese lado. Por otro lado, yo quiero hacer un llamado y quiero, Iván, a ver si me regalas las imágenes de las últimas acciones y situaciones que hemos estado viviendo con respecto a los accidentes de tránsito. Fíjense que, bueno,
mejor vamos a entrar directamente con nuestro invitado, porque yo creo que es más relevante que hablemos un poco de este tema. Yo creo que ya lo tenemos en pantalla, el reverendo Miguel Ángel Casco, para que abordemos, reverendo, de primera mano de lo que hablamos un poco de los últimos acontecimientos que han estado suscitando este 7 de octubre pasado, donde se rompió los cielos de Israel, de Gaza, se volvieron a teñir del fuego de dos vecinos que por muchos años, 75 años atrás, se sigue suscitando lo que es esta guerra entre palestinos y israelíes. Me gustaría su comentario, reverendo. Gracias, Eliezer. Buenas noches, amigos televidentes. Bueno, creo que sería importante conocer el texto, ¿verdad?, que dio a conocer el gobierno de Nicaragua, porque sería interesante comentar a partir de eso. En principio, creo de que es un tema que nos interesa a todos los nicaragüenses. Primero, yo diría por varias razones. En primer lugar, hay una relación histórica entre Nicaragua y el pueblo palestino. Luego, hay una relación de historia bíblica mucho más antigua entre lo que es el pueblo evangélico nicaragüense, el pueblo cristiano nicaragüense y el pueblo de Israel. Quiero hacer énfasis que cuando yo me estoy refiriendo al pueblo de Israel, no me estoy refiriendo al Estado de Israel, sino al pueblo de Israel, eh, con el cual los cristianos en el mundo, la inmensa mayoría de cristianos en el mundo, aprecian y respaldan la tarea histórica que el pueblo de Israel, desde antes de entrar a Egipto, ha tenido en la historia bíblica. Es decir, hablar de Israel no es hablar de cualquier pueblo, no es hablar de cualquier etnia. Hablar de Israel es hablar de un pueblo que tiene raíces históricas en el texto bíblico, donde surge la historia de la salvación y otros aspectos más. Entonces, tenemos que abordar este tema con mucha seriedad, con mucha responsabilidad y, por supuesto, cuando yo leí el pronunciamiento oficial del gobierno de Nicaragua, valoré que era de mucho interés, de mucha importancia conocer ese texto y me gustaría ver si lo podemos conocer, si lo podemos compartir con los amigos y hermanos televidentes. Pero también queremos llamar la atención de todos los televidentes a esta hora, y es que 5 minutos antes que termine este programa, vamos a hacer una oración por la paz de Israel, por el entendimiento entre los israelitas y los palestinos, para que se logre un cese al fuego, para que se evite más derramamiento de sangre, para que se evite más dolor. Vamos a orar en esa dirección y vamos a pedirle a Dios que se haga su voluntad en esta situación triste que se está viviendo en estos momentos en varias comunidades de Israel, igualmente en la franja de Gaza. Y yo quiero pedirle a todos los hermanos evangélicos y a todos los cristianos que están comenzando a ver este programa, que por favor manden a sus contactos vía WhatsApp esa invitación, que se conecten a esta hora, en este momento, a este programa, para que centenares y miles de nicaragüenses podamos invocar el nombre de Dios y pedirle a nuestro Dios su intervención, así como Dios intervino en la historia para liberar al pueblo hebreo de la esclavitud egipcia, faraónica, que también Dios en este momento puede intervenir para establecer ahí un campo de entendimiento, un espacio de entendimiento entre estos dos pueblos que son pueblos hermanos. Yo creo que eso es muy importante recalcarlo. Queremos entonces responder a tus preguntas, Eliezer, y también esperamos que este encuentro, este espacio de hoy, sea de mucho provecho, porque hay mucha preocupación
Hay quienes están analizando que esto es el cumplimiento de una profecía bíblica. Hay otros que creen que, bueno, son señales de los últimos tiempos. Hay otros que creen que, bueno, que Israel debe desaparecer. Otros opinan que son los palestinos los que tienen que desaparecer. Hay distintas opiniones dependiendo de quién las exprese. Pero creo que en un programa como este y sobre un tema de esta naturaleza, nosotros tenemos que hablar con mucha seriedad, con mucha responsabilidad, que no solamente estamos tocando la historia bíblica, estamos tocando también sentimientos. Yo, en un grupo de WhatsApp donde lo ven muchas personas, el día de hoy señalaba que una crisis de esta naturaleza tenemos que analizarla desde una perspectiva sinóptica. ¿Qué significa eso? Así como un edificio tiene, digamos, en términos generales, cuatro lados más la superficie vertical, si vos no tenés una visión de ese edificio, nada más te quedás con la parte del frente, no sabes cómo está el edificio en las partes laterales, no sabes cómo está atrás. Cuando hablamos de una lectura sinóptica de un hecho, de un conflicto, nos estamos conocer las distintas variables que se están dando. Así que esperamos que nuestros hermanos comiencen a escribir a sus contactos que se unan en este momento, donde antes de terminar este programa vamos a estar haciendo una oración especial por el entendimiento entre Israel y los palestinos que están en la franja de Gaza. Si no se puede lograr la paz, un entendimiento, porque vos podés entenderte con alguien, aún podés entenderte con tu enemigo, podés entenderte con tu adversario, aunque no tengas paz, podés entenderte. El entendimiento es una fase importante y que se logra con el diálogo. Tiene que haber un diálogo para luego dar un entendimiento. Así que aquí estamos, Eliezer, a la orden para responder a tus preguntas. Reverendo, voy a leer rápidamente el pronunciamiento que hizo el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional que dirige el presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo. Vamos a hacer el corte y posteriormente me gustaría que recalque, o más bien que resalte algunos aspectos que usted considera deberíamos más bien de tomarlos como nosotros y hacerlo nuestro con respecto a este pronunciamiento. Lo voy a leer literalmente, pero me gustaría, Iván, a ver si por favor me lo pones en pantalla para compartirlo con los amigos televidentes. Y dice textualmente, reverendo, basta ya de víctimas y dolor. Comunicado del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional República de Nicaragua. El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional y el pueblo de Nicaragua, con toda responsabilidad y conocimiento de causa, condenamos enérgicamente el agravamiento del terrible conflicto israelí-palestino que genera cada vez más víctimas y dolor entre tantas familias inocentes y que agrava la situación ya suficientemente violenta de la región y del mundo. El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional y el pueblo de Nicaragua condenamos enérgicamente, como siempre, esta trágica, dramática situación que empeora continuamente frente a la soberbia, la ceguera, incomprensión e inacción de la comunidad internacional y particularmente de las Naciones Unidas. Cada víctima, cada familia golpeada por la muerte, la destrucción material, la destrucción de los modos y medios de vida, la destrucción de su cultura y sus expresiones y espacios de fe y adoración, la ocupación infame de sus territorios, cada familia violenta, constituye un agravio en la conciencia del mundo y de la humanidad. El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional y el pueblo de Nicaragua, siempre solidarios con la causa palestina, siempre fraternos, siempre cercanos al condenar la barbarie desatada nuevamente entre dos pueblos hermanos, desde nuestras propias experiencias de guerra impuesta, llamamos al mundo a la reflexión y a la acción respetuosa de los valores, la cultura y las formas de vida familiar y comunitaria, que han sido por décadas ignoradas, alteradas y dilapidadas por la voracidad imperial, por el egoísmo, la insensatez, insensibilidad y desprecio al no reconocimiento del Estado palestino, es decir, del prójimo como igual. El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional y el pueblo de Nicaragua llamamos a las Naciones Unidas, a la comunidad internacional, a la conciencia del mundo, a pronunciarse y contribuir a detener esta nueva masacre de hermanos que nos exige a todos respeto y solidaridad
para emprender nuevamente los diálogos, las conversaciones indispensables en base a todo derecho para defender la vida de todos. Los pueblos palestinos e israelí tienen derecho a vivir seguros y en paz. Debemos respetuosamente contribuir al diálogo que asegure sus derechos y el reconocimiento pleno de sus estados. Managua, 7 de octubre del 2023, Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, República de Nicaragua. Eso es lo que dice literalmente y textualmente el pronunciamiento, reverendo, que por considerarlo de suma importancia, porque es la representación, es lo que pensamos nosotros como nicaragüenses y obviamente es lo que el baluarte de la mentalidad y de la adquisición de esa ley, de esos mandatos de respeto, de hermandad, como lo decía el gobierno del presidente Daniel Ortega. Voy a hacer una breve pausa rápidamente, reverendo, para que vengamos luego del corte. El pueblo decidió el camino del progreso, seguimos adelante avanzando. Yo voté por Daniel, la juventud con Daniel. Ganamos, 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 el pueblo ganó. Tu vida se divide en muchas conexiones. Cuando vas, cuando venís y cuando... En fin, es decir, estás full conectada. Porque si tenés internet residencial, televisión, línea fija y móvil pospago con Claro, sos full Claro. Por eso recibís doble internet en tu pospago y podés llevarte tu Samsung Galaxy A14 desde $28.99. Solo escribinos por WhatsApp al 8859 4x0 y obtené más beneficios por ser full Claro, junto al internet más rápido de Nicaragua. Mi primo siempre me traía regalos. Después me chineaba y manoseaba mi cuerpo. Le conté a mi maestra y le dijo a mi mamá que lo denunciara por violencia sexual. Cuando mi tío venía a la casa me abrazaba fuerte, me besaba en la boca y me decía, ¿te gusta? Yo me sentí incómodo. Le conté a mi tía y lo denunció ante la policía por abuso sexual. El amigo de mi mamá me espiaba cuando me bañaba. Después me tocaba. Me decía que si le contaba a mis padres me iban a echar la culpa. Le conté a mi abuelita y lo denunció en la policía por abuso sexual. Los delitos sexuales contra la niñez son cometidos casi siempre por un familiar o un conocido de la víctima. Explícales las señales de peligro del abuso sexual. Que sepan que tocarle sus partes íntimas es un delito y debe denunciarse en la policía. A la primera señal de abuso sexual, denúncialo. Un mensaje de la Corte Suprema de Justicia con el apoyo de UNICEF. No teníamos mucho para dar. Aquella mala cosecha nos había dejado apenas las manzanas que necesitábamos para vender. Entonces llegaron unas personas a quienes el precio les parecía muy caro. A mí me molestó. Pero no a mi padre. Él dejó que ellos pusieran el precio. Pero mi padre hizo algo más. Me pidió que les diera otro canasto de manzanas. Más tarde me enteré de que era una familia pobre. Hicimos algo bueno aquel día. No hay otro don mejor que el de dar, según lo que creas, así será. El interés por los demás. Pásala. Un mensaje de la Fundación para una Vida Mejor.
gracias amigos por continuar aquí en su programa Temas y Debates. Luego de haber leído lo que es el pronunciamiento que dio el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional con respecto al conflicto que este conflicto, déjeme decirle, empezó desde el año 1948, tiene 75 años exactamente. 75 años de esta guerra, de esta lucha entre hermanos, entre ciudadanos, vecinos, que ha venido conllevando a diferentes guerras, diferentes enfrentamientos, diferentes crisis, personas asesinadas, familias que han sido expuestas fuera de Israel, fuera de la Franja de Gaza, fuera de Palestina. Entonces yo creo que vale la pena que se haga un análisis, vale la pena que se haga una cronología de lo que sucedió, de dónde nace este conflicto, de dónde nace y hasta dónde se dirige. Sin embargo, me gustaría, reverendo, que primeramente nos haga un análisis del pronunciamiento muy respetuosamente, muy profesionalmente, que emitió el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, presidido por el presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo. Gracias, Eliezer. Estamos aquí de nuevo con nuestros amigos y hermanos televidentes. Y antes de responder a tu pregunta, quiero recordar el tema anterior para que los hermanos televidentes envíen sus notas a los contactos que tengan, pidiéndole que se unan en este momento a este programa, dado que 5 minutos antes de que termine este programa, que termina antes de las 9 de la noche, se puedan integrar a la oración que estaremos dirigiendo con centenares y miles de hermanos en todo el país y seguramente también en otros países con los cuales nos hemos contactado, nos hemos comunicado. En relación al pronunciamiento del gobierno de Nicaragua, cabe señalar que es un documento, es un pronunciamiento que creo que cada palabra fue analizada, porque referirse a un conflicto como el actual entre Israel y Palestina se requiere actuar de manera muy inteligente, muy prudente, muy sabia. Es como escribir un artículo, un documento sobre el filo de una Gillette, muy fino. Creo que el pronunciamiento oficial del gobierno es muy equilibrado. Y yo le agregaría equilibrado y sabio. Ojalá que las autoridades israelitas y que las fuerzas palestinas puedan conocer lo que el gobierno de Nicaragua está planteando en este documento. Porque ahí está un problema, nosotros lo conocemos, pero la gente que está dirigiendo las operaciones no se dan cuenta de lo que están pensando otros gobiernos del mundo y en este caso la posición del gobierno de Nicaragua, un gobierno amigo de los palestinos, pero que también tiene relaciones diplomáticas con Israel. Y el gobierno de Nicaragua sabe, conoce de la estima que varios millones de nicaragüenses tenemos hacia el pueblo de Israel. Tenemos hacia la historia bíblica de Israel. Y es por eso que yo creo y quiero ponderar que el documento escrito y dado a conocer por el gobierno ha sido muy sabio, muy equilibrado, muy inteligente. En primer lugar, el título del pronunciamiento: basta ya de víctimas y dolores y dolor. Hagan un alto. Esta palabra, basta ya de víctimas y dolor, yo creo que expresa una síntesis de lo que millones de hombres en el mundo están pensando y creyendo, pero en este caso Nicaragua, donde se le pide a ambos hacer un alto. Basta ya de víctimas, no queremos más víctimas
No queremos más dolor. No queremos más angustia. Yo hoy casualmente hace unas pocas horas me comuniqué con varias personas en Israel, que algunos son judíos, otros no, pero hablan español, para conocer cuál es el estado emocional de la gente. Y hay distintas reacciones, desde temor, desde miedo, hasta odio y muchas cosas más. Hay inseguridad. Ahora comienzan a escuchar a alguien que hable en árabe y ya hay temor, ya hay zozobra. Pero todo esto puede encontrar tal vez no una solución, porque creo que seríamos muy audaces de plantearnos en este momento una solución al conflicto. Por eso yo hablaba de que vamos a orar para que se logre un entendimiento. No estamos pidiendo por paz, sino un entendimiento, pero el entendimiento es la primera fase de lo que puede llegar a ser mañana un estado, un ambiente de paz. Basta ya de víctimas y dolor. ¿Y quién lo dice? Lo dice Nicaragua. Un gobierno que sabe lo que es el dolor. Un gobierno que sabe lo que es la guerra. Un gobierno que sabe lo que es el sufrimiento. Desde lo profundo de nuestra alma, le estamos diciendo a través de este pronunciamiento a los israelitas y a los palestinos: hagan un alto, basta ya de dolor. Hay otro elemento importante en el pronunciamiento del gobierno. Condenamos enérgicamente el agravamiento del terrible conflicto israelí-palestino. Condenamos enérgicamente el agravamiento del terrible conflicto israelí-palestino. Aquí no se está condenando ni a Israel, ni se está condenando a los palestinos. Se está condenando el agravamiento del conflicto. Como quien dice, se está condenando al pecado, pero no al pecador. En este momento, los pecadores son los judíos, los israelitas y los palestinos, son los pecadores. No se le está condenando a ellos, sino a la acción. Cuando yo leí este texto, yo dije, aquí hay una raíz bíblica en este asunto. El gobierno de Nicaragua no condena a Israel ni condena a los palestinos. Condena el agravamiento, condena el pecado. Y luego hay otra condena enérgica. Cuando dice condenamos enérgicamente, como siempre, esta trágica, dramática situación que empeora continuamente, producto de la soberbia. Es decir, es una situación dramática que una persona seria en el mundo no puede aplaudir. Si hay personas que han aplaudido algunas imágenes porque hemos visto videos desgarradores y alguna gente aplaude eso independientemente de la ideología que tengas, estás mal. Ningún ser humano puede aplaudir la muerte de otro. Ningún ser humano puede aplaudir la agresión de una fuerza contra otra. No, la violencia no puede ser aplaudida por ningún cristiano, venga de donde venga. Peor si viene todavía de lugares que consideramos sagrados. Entonces, cuando el gobierno de Nicaragua dice en uno de los párrafos del documento: el gobierno de reconciliación y unidad nacional y el pueblo de Nicaragua llamamos a las Naciones Unidas, a la comunidad internacional, a la conciencia del mundo, a pronunciarse y contribuir a detener esta nueva masacre. Quiero detenerme acá. Contribuir para detener esta masacre. ¿Cómo vamos a contribuir? Los gobiernos en el mundo, desde el más pequeño hasta el más grande, deben de contribuir haciendo un llamado a ambos. Uno de los primeros países en pronunciarse fue Rusia. Y Rusia hizo un llamado igual a ambas partes, de poner la agresión, hacer un alto. Ya se produjo una masacre.
Ya van más de 1.200 muertos en ambos bandos. Y la situación continúa. Entonces, si esto no se detiene, mañana las cifras van a ser el doble o el triple. Entonces, lo peor que puede hacer en este momento cualquier gobierno del mundo es, como decimos en Nicaragua, echarle más leña al fuego. Si alguien dice, cuenten con nosotros, aquí están nuestras herramientas y aquí está nuestra solidaridad militante con Israel o con Palestina, le está echando más leña al fuego. Por ejemplo, el gobierno de México, en su pronunciamiento, él reconoce la legítima defensa de Israel y reconoce que Israel está en su derecho de defender su territorio. Está bien, se reconoce eso, pero en este momento no es un asunto de reconocer quién tiró la primera piedra. Ya se sabe quiénes fueron los que agredieron a centenares de jóvenes que estaban en una fiesta y que murieron 250 en esa fiesta. Quiénes son los que entraron, ya se sabe, y no lo voy a pronunciar porque ya se sabe quiénes son, ya se sabe quiénes agredieron, ya se sabe quiénes lanzaron 5,000 cohetes desde territorio no israelita. Pero este momento no es de quién tiró la primera piedra. En este momento la discusión no es esa, sino quién detiene este río de sangre, quién le pone alto. Entonces, si hay un gobierno que está azuzando a los palestinos o está respaldando a Israel, por ejemplo, los Estados Unidos ya han movilizado uno de los portaaviones más grandes que tienen en el mundo. Ya han ofrecido armas y municiones a Israel. Eso no ayuda en nada. Eso no ayuda en nada. Más bien viene a buscar cómo incrementar la situación. Hay una candidata republicana que le ha pedido al primer ministro israelí, Netanyahu, que elimine, que termine de la faz de la tierra a los grupos de Hamas. Tampoco esa es la solución. Llámense terrorista o no se llamen terrorista, porque aquí yo no voy a calificar ni a los soldados israelitas de ángeles, ni a los de Hamas de demonios. No estoy para calificar a ninguno de ellos en esos niveles. La historia va a reconocer en su momento dado. Entonces, creo que este pronunciamiento del gobierno de Nicaragua, de nuestro gobierno, tiene un conocimiento histórico, tiene una base bíblica donde se llama a un entendimiento y donde llama a la comunidad internacional a mediar y no echarle más leña al fuego. Hay un elemento importante y es cuando dice este documento, los pueblos palestinos e israelí tienen derecho a vivir seguros y en paz. Ahí yo quiero subrayar esto. Los pueblos de Israel y palestinos tienen derecho a vivir en paz. Claro que sí. Tienen derecho a vivir en paz. No a ser víctimas ni victimarios, ni ser vecinos con una constante enfrentamiento. Y para que vivas en paz con tu vecino, tenés que respetar a tu vecino. Imagínate que vos vivís en pleito con tu vecino, nada más te divide una pared. Los palestinos nada más los divide una franja pequeñita de medio metro. Ya estás en la franja de Gaza. Tenés que tener, en primer lugar, aceptación al otro, reconocerlo como es el otro, no querer imponerte sobre el otro, porque es tu vecino. Y más bien la Biblia te llama a que ames a tu prójimo, ames a tu vecino. Hay quienes piensan que los palestinos no tienen derecho a ningún territorio, que todo pertenece a los judíos, históricamente hebreos, y ahora israelitas.
porque hay nombres en la historia de ese grupo que inició siendo un grupo nómada, que luego se le conoció como hebreo, luego como israelitas, judíos. Pero ahí está la historia. Ellos tienen derecho de vivir en paz en el territorio. Dicen que esto se comenzó a calentar y a ponerse muy difícil cuando las Naciones Unidas reconocieron en 1948 a Israel el derecho de ser nación, que es una nación joven, un pueblo milenario, pero una nación joven. Israel es uno de los pueblos más antiguos. Tenemos que hablar de los pueblos semitas, originarios, antiguos de la Mesopotamia, pero es una nación pequeña, joven, tiene apenas 75 años de haber sido reconocida como nación. Entonces, creo de que es muy importante esta declaración del gobierno de Nicaragua, y por eso digo, ojalá que este pronunciamiento del gobierno de Nicaragua lo conozca Benjamín Netanyahu como el primer ministro de Israel, lo conozcan los dirigentes de las fuerzas de Hamas y los palestinos, porque también entre palestinos y las fuerzas de Hamas hay profundas contradicciones. Yo escuchaba a un embajador palestino decir, Hamas es nuestro adversario. Entonces hay una serie de contradicciones en esto, pero al margen de cualquier contradicción, al margen de cualquier diferencia, lo importante es que salvemos vidas, y creo que Nicaragua está dando un gran aporte, y ojalá que los demás países como Rusia, ¿verdad?, como México también y otros países puedan intervenir en este momento y pueda haber una disposición, primero de un alto al fuego y luego establecer una hoja de ruta para un diálogo, para un entendimiento. Esto sería, Eliezer, mi primera reacción a este pronunciamiento oficial del gobierno de Nicaragua. Hay que recordar, reverendo, que la Organización de las Naciones Unidas es una organización, una institución que fue fundada en el año 1945, cuyo único fin era tratar, o más bien ser la herramienta de compromiso para que todas las naciones del mundo que conforman la Organización de las Naciones Unidas nos comprometiéramos a mantener la paz, y que esta organización, la ONU, es la organización responsable de que esos cumplimientos que se firmaron en el año 1945 se dieran y se cumplieran como realmente no se ha venido realizando, por lo menos entre estas dos naciones, entre Palestina y entre Israel. Por eso es que el gobierno del presidente Ortega le hace un llamado a los organismos internacionales y a la Organización de las Naciones Unidas para que se pronuncien y que se le dé cumplimiento a estos acuerdos que se dieron en el año 1945. Reverendo, me gustaría que hablemos un poquito ya pasando a lo que es el punto histórico bíblico. ¿Cuál es la lectura bíblica que se le puede dar a este conflicto? Recordemos que esto ya tiene 75 años de estarse suscitando. Han habido muertes, han habido conflictos, crisis. Los afectados, como lo decía el pronunciamiento, han sido las personas civiles, víctimas, se le llamó en el pronunciamiento. Pero en el campo bíblico, histórico, más bien bíblico, ¿cuál es la lectura que se le da en la Biblia a este conflicto? Mira, sé algo que la Biblia, tanto la Biblia hebrea como la Biblia ya traducida a otros idiomas, mantiene, es un hilo histórico de la genealogía. Los escritores bíblicos se cuidaron, tanto al recibir la revelación como también al hacer la exégesis de un texto, de proteger la cronología de los tiempos. Está también lo que se conoce como la genealogía, que es muy interesante. En la historia bíblica, a la genealogía se le da mucha importancia. ¿Por qué nosotros sabemos que Jesús pertenece a la descendencia de David? Por la genealogía, ¿verdad? Ahí va un hilo histórico que se va desgranando, se va descubriendo. ¿Cuál es la matriz del pueblo judío? ¿Cuál es la matriz
del pueblo palestino? Está en el patriarca Abraham. El patriarca Abraham es el padre de los israelitas y el padre de los palestinos. Ahí está la matriz. Abraham es el padre de Isaac. Después Isaac engendró a Jacob. Después Jacob se llamó Israel. Pero ¿qué pasa? ¿De dónde surge entonces el pueblo palestino? Igual, del mismo padre, Abraham. Por eso, en el islamismo se reconoce al padre Abraham como el gran patriarca bíblico y algunos hasta lo veneran. La diferencia es que Isaac es hijo de Sara e Ismael no es hijo de Sara. Abraham tenía una esclava que después se le llamó sierva, que hoy se le llama doméstica, pero en aquel momento era una esclava llamada Agar. Y Sara era una anciana de 90 años y no podía concebir en aquel momento. Y se apresuraron ambos. Ambos cometieron un error, tanto Sara como Abraham. Porque Sara se le acerca a Abraham una tarde y le dice: yo no puedo tener hijos. Te permito que te llegues a nuestra esclava Agar para que tengamos descendencia. Abraham bien pudo decir que no. No, mejor voy a esperar la voluntad de Dios. Pero también se apresuró y aceptó la propuesta de Sara y tuvo relaciones con Agar. Y de esa relación salió Ismael. Dice la historia bíblica que cuando Agar está embarazada, Sara tuvo envidia de ella y la echó de la casa. La envió al desierto a que muriera con su hijo. Eso hizo Sara. Y entonces un ángel del Señor se le apareció a Agar y le dijo: regrésate a la casa de Abraham, que yo voy a resolver este asunto. Y así se dio una componenda, pero siempre había contienda. O sea que Ismael, que es el padre de los palestinos, desde el vientre está contendiendo, porque luego a los pocos meses Sara concibió y dio a luz a Ismael. Y cuando estaba Sara embarazada, se sentía superior a Agar. Y esto está en la Biblia, casi no se habla mucho de esto, pero ahí está ese eje histórico donde Sara le pide a Abraham que tenga relaciones con la esclava Agar. Abraham aceptó y de eso salió esa respuesta. Entonces, históricamente han habido conflictos por territorios. Estamos hablando 1500 años antes de Jesucristo. O sea que esto no tiene 70 años. Esto tiene muchísimos años más. 1500 años antes de Cristo, toda esa historia de Abraham, de Agar, de Ismael, de Isaac y todo este asunto que se fue desarrollando. Y genéticamente, históricamente se fueron generando conflictos. Son hermanos. Por eso yo aplaudo el término que utiliza el gobierno de Nicaragua. Los palestinos y los israelitas son hermanos de un mismo padre, aunque de madres diferentes. Son hermanos, ahí está la genealogía. Y como tal, mira algo importante. Abraham bendijo a Isaac y lo bendijo con heredad y lo bendijo con bendiciones de mucha prosperidad. Pero también Abraham bendijo a Ismael. Abraham no dejó en la calle a Ismael. Ismael tiene derecho. Y para los que leen la Biblia están entendiendo lo que yo estoy diciendo. Ismael, entiéndase, los palestinos tienen derecho a un territorio. Porque también son hijos
de la bendición, tienen heredad. Abraham no lo expulsó a la calle, a ese hijo que no era de Sara, no. Abraham lo protegió y lo bendijo. Que la bendición de Isaac es superior a la de Ismael, sí, es superior. Hay una diferencia en los niveles de la bendición, pero tiene derecho, tiene bendición, y lo mínimo que tiene derecho los palestinos es a un territorio, pero no tienen derecho de agredir a su hermano mayor, o en este caso a su hermano llamado en este momento Israel, que originalmente era Isaac. Este es un conflicto entre familia que lamentablemente rebota en los países árabes y en otros países y otros continentes por todo lo que eso significa. Pero alguien me preguntaba, ¿y cuál será la solución de esto? Yo creo que este conflicto va a permanecer por mucho tiempo. El conflicto, pero tenemos que aprender a vivir sobre las olas del mar y no hundirnos. No es que de la noche a la mañana palestinos e israelitas van a hacer la misma cosa. No, son diferentes, con historias similares pero diferentes. Lo importante es que ellos puedan llegar a un entendimiento y saber de que así como el padre Abraham no lo envió al desierto, ni lo tiró a la calle a Ismael, igual en los tiempos modernos no podemos enviar al mar o al desierto a los palestinos. Pero esto se debe lograr con entendimiento. De ahí la importancia que hace el llamado que hace el gobierno de Nicaragua a las Naciones Unidas, que intervengan en el buen uso de la palabra sin imponer situaciones. Por ejemplo, hay palestinos que dicen que Jerusalén es la capital de ellos. No, bíblicamente no, pero no estamos discutiendo aquí elementos teológicos. Es decir, Jerusalén pertenece al pueblo israelita, pertenece a Judá, pertenece a los judíos y a todos aquellos que están no por religión, sino por historia en ese asunto. Pero hay otros que dicen que es la capital de todos. Perfecto. Es la casa habitada, es la eucumeni. Entonces, hermano, yo diría que este es un conflicto que tiene raíces históricas ancestrales que nacen desde esa decisión que tomó el padre Abraham con Isaac. ¿Y cuál será el fin? No sabemos. Hay otros que piensan de que estas ya son guerras que tienen que ver con cumplimientos proféticos. Ya que digo esto, Eliezer, es importante entender, nosotros manejamos un reloj solar, un cronómetro de tiempo humano. Y yo sé que con lo que voy a decir algunos no van a estar de acuerdo conmigo, pero así es la vida. Ese es el cronómetro del tiempo. Pero en términos escatológicos, en términos bíblicos, Israel es el reloj de Dios. Tal vez alguien que esté escuchando no esté de acuerdo conmigo y no vamos a discutir con eso, tiene derecho a pensar diferente. Pero yo tengo base bíblica, hermenéutica bíblica, para decir que Israel es el cronómetro de Dios, es la higuera que está presente ahí y es el cronómetro de Dios y es un pueblo en torno al cual gira la historia de la salvación. Es un pueblo donde nace el Mesías, que fue rechazado por ellos, sí, y es un pueblo que lamentablemente todavía está esperando al Mesías, a Jesucristo, que para nosotros ya es Mesías, para los judíos no, es un profeta, pero no lo vamos a convencer en este momento. Reverendo, con esto me está diciendo que las profecías se están cumpliendo. Todas las profecías bíblicas que no se han cumplido en el pasado, algunas se están cumpliendo en el presente. Por ejemplo, todo lo que está pasando con la descomposición social, cuando dice que llegará un tiempo en que las naciones serán como Sodoma y Gomorra, eso se está cumpliendo. Reverendo, nos quedan 5 minutos de programa. Me gustaría, usted decía al principio del programa que va a ser una oración por Israel. Me gustaría que le dé inicio para que los amigos televidentes que se van a unir a esta oración de paz por Israel y oración de paz, por supuesto, de Palestina, porque son hermanos. Al final de cuentas, son hermanos. Es una
un conflicto entre familias, un conflicto que dejó el padre, un legado que dejó el padre de Abraham y que por supuesto por falta de entendimiento es que 75 años después se sigue dando, pero me gustaría que nos haga esta oración por el pueblo de Israel y por supuesto por el pueblo de Palestina. Gracias, Eliezer. Gracias por facilitar este espacio para comunicarnos con miles de nicaragüenses que están algunos conectados en las redes sociales y en otras más, y que muchos han llamado, y que yo quiero informarte que yo le envié una nota a más de 700 pastores planteando por qué oraríamos en este momento. Me respondieron una buena cantidad. Hay quienes respondieron que oremos para que los judíos reconozcan a Jesús como el Mesías. Hay otros que respondieron que oremos para que se dé un entendimiento y que estos hermanos puedan entenderse, aunque no se reconcilien, puedan entenderse. Y la mayoría respondió que oremos para que se haga la voluntad de Dios. Porque a veces nosotros no sabemos cuál es la voluntad de Dios y a veces podemos orar y pedir algo que no está dentro de la voluntad de Dios. Entonces vamos a orar para, como dice la oración del Padre Nuestro, que se haga su voluntad en este momento. Y que si su voluntad es paz, que se establezca la paz mediante el diálogo y el entendimiento. Y si su voluntad es que el mundo despierte de lo que viene o de lo que vendrá, que también nos ilumine con su espíritu. Y vamos a orar para que cese el llanto y el dolor en esas dos pueblos hermanos. Oremos, y yo invito a todos los nicaragüenses, ya sean centenares o miles los que están en este momento viendo a través de la televisión este programa, que desde la fe nos unamos sin pensar en ideologías, sin pensar en doctrinas, sino en el amor, en la paz, en la fraternidad. Dios y Padre nuestro, a esta hora invoco tu nombre como el Dios de Abraham, como el Dios de Isaac, como el Dios de Jacob. Invoco tu nombre a esta hora junto con miles de hermanos nuestros a lo largo y ancho de este país y quizás también fuera de este país. Invocamos tu nombre para pedirte que intervengas en la situación que vive en este momento los pueblos de Palestina y de Israel. Así como miles de años atrás descendiste a liberar a tu pueblo hebreo de la opresión faraónica en Egipto y te dolió el sufrimiento de ellos en aquel momento, te ruego que ahora, Padre Santo, tú también intervengas para que influyas en los corazones de palestinos, de israelíes, y que puedan, oh Dios, en primer lugar, poner un alto al fuego, que no se siga derramando más sangre, que no se siga destruyendo más vidas, que el dolor no pueda continuar, Señor, galopando, y que pueda haber un espacio, un canal. Utiliza a gobiernos del mundo, que este pronunciamiento del gobierno de Nicaragua llegue a oídos de ellos, que el pronunciamiento positivo de otros gobiernos llegue a oídos de ellos y que sepan que el mundo está esperando de ellos un entendimiento. Solo tú puedes cambiar la historia. Solo tú, oh Dios, puedes cambiar el ritmo de los astros de las galaxias, porque para ti no hay nada imposible. Yo ruego, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, tu intervención para que haya entendimiento, para que haya paz entre estos pueblos hermanos, y que un día, cuando tú te presentes, porque vendrás a ese pueblo un día y vas a reinar con poder y gloria, podamos todos saber de que tú eres siempre el Señor de la historia. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Así sea. Bien, gracias, reverendo, por esta ponencia histórica, bíblica, por el análisis del pronunciamiento de nuestro gobierno, por supuesto, por esa oración, que yo estoy más que seguro que muchos televidentes, amigos televidentes, palestinos, israelíes, nicaragüenses que nos están viendo, pues va a ser de mucha ayuda, de mucho gozo, por supuesto, de mucho sustento cristiano, religioso, para que estos dos pueblos hermanos, porque son pueblos hermanos, se terminen esos 75 años de lucha, de crisis, de guerra, de muerte, y llegue algún día, llegue a su fin. Gracias, reverendo, una vez más
por haber estado con nosotros aquí este mes. Amigo televidente, gracias por su sintonía. Nuevamente volvemos, si Dios así lo permite, con un programa similar el día de mañana. Que Dios los bendiga a todos y buenas noches.